En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón. Cuando hablas a mi corazón. Sí, Señor. Mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Más dulce que la miel es tu palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén, Señor. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Sí, Señor. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Todos juntos, iglesia. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Sí, Señor. Escuchamos tu voz, Señor, y nos alegramos. Queremos escuchar. Cuando escucho tu voz me alegro. Sí, Señor. Tu palabra de amor me afirma. Tus promesas me dan aliento. Tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro. Tus palabras de amor me afirman. Tus promesas me dan aliento. Tu verdad me hace libre. Y cuando escucho tu voz me alegro. Tus palabras de amor me afirman. Tus promesas me dan aliento. Tu verdad me hace libre. Cuando
Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Oh Señor, tú nos haces libre a través de tu palabra, mi Dios, y en ti confiamos. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Y cuando escucho tu voz, oh Señor, tu palabra de voz me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Y cuando escucho tu voz me alegro. Cuando escucho tu voz me alegro. Amén, Señor. Me alegro, Señor. ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Sí, Señor. Si en el Seol hiciera mi estado y del amanecer tomaré sus alas si me fuera al mar, ahí estás tú. ¿A dónde miré, Señor? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, si en el Seol hiciera mi estrado y del amanecer tomara sus alas y me fuera al mar, ahí estás tú. Sí, Señor. Los mismos que son las tinieblas que la luz, aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. ¿A dónde miré de tu presencia, Señor? Si tú estás ahí en todo momento, no me puedo esconder de ti. Tú siempre, Señor, me encontrarás. Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí, tú lo creaste, entretejido yo fui por tus manos, Señor. Preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerar lo imposible sería, por eso eres Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Sí, Señor, mi alma lo sabe bien. Por esa alma mía bendice a tu Dios. No te olvides ninguno de sus favores. Todo lo que soy, Señor,
Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí. Tú lo creaste, entretejido yo fui por tu mano, Señor. Sí, Señor. Preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerarlo imposible sería, por eso eres Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Iglesia, te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Te alabaré, no me puedo escapar de ti. Te alabaré, Señor. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Iglesia, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Una vez más, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Te alabaré, Señor. Mi alma te alabará, Señor, con todo mi corazón. Te daré gloria y honra debida a tu nombre, porque tú eres mi Dios, grande, fuerte y temible. Recibe toda la gloria y la honra. Tú eres grande, Señor. Tú eres fiel. ¿Por qué no un momento más levantas tus manos en esta hora y dile: Señor, tú eres fiel? Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad hasta las nubes, Señor, ha sido bueno con nosotros. Por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Sí, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí.
por tu fiel amor, por tu fiel amor, que es inagotable. Aunque el hombre sea infiel, Señor, aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, anhelamos ese día, Señor. Anhelamos ese día, entrar al gozo de nuestro Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, Señor, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, tu fiel amor, que es inagotable. Tu palabra dice, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres
eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, Señor, te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de mi Señor. De tu Señor. Que podamos entrar a tu presencia, Señor, en aquel día, Señor, que nos puedas decir: siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Muy buenas, no sé si decir tardes o noches. ¿Cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Hace 4 años que fue la última vez que venimos aquí y bueno, hubo circunstancias que se atravesaron, la pandemia, y bueno, hoy hubo la oportunidad de estar aquí y nos da gusto estar nuevamente con ustedes. Viene conmigo mi esposa Lupita, que reciban saludos de parte del pastor Chuy Olivares de Guadalajara, Casa de Oración Guadalajara, y bueno, es un gozo cada vez que uno viene, cada vez que Dios nos envía a algún lugar, siempre oramos qué quiere el Señor hablar. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos vienen dispuestos a recibir palabra de Dios? Es importante tener ese espíritu, ¿verdad?, para que Dios nos hable, cada uno en lo que cada uno necesita. El tema que está titulado en estos días es tiempo de responder a Dios. Yo quisiera que me acompañara, por favor, a Gálatas capítulo 2, versículo 20, de donde iniciamos este mensaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo muy conocido del apóstol Pablo. Dice ahí, ¿lo tienen? Dice la escritura: con Cristo estoy juntamente bien próspero. Así dice, estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le voy a pedir si cierra sus ojos un momento y vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. Padre, estamos ante tu presencia, te hemos exaltado, te hemos adorado, te hemos dado el lugar que a ti te corresponde porque eres el centro de esta reunión. Y ahora queremos pedirte que en la exposición de tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo, hables, llegues a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos y cumplas el propósito por el cual nosotros hemos sido traídos por ti aquí. Señor, haz la obra, toca, transforma, cambia, da nueva vida a quien lo necesite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de este lema, es tiempo de responder a Dios. Yo quiero compartir este tema llamado desarrollando la vida de Jesús en ti. Desarrollando la vida de Jesús en ti. Diríamos a la iglesia, diríamos a cada uno de nosotros: hermano, es tiempo de responder a Dios desarrollando la vida de Jesús en nosotros. Puedes decírselo a tu hermano que está a un lado, voltear con él y decirle: hermano, es tiempo de responder a Dios desarrollando la vida de Jesús en ti. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de que es tiempo de responder?
y quiero darme un poquito el margen aquí de mostrarles, enseñarles la necesidad de darle una respuesta a Dios. A lo mejor alguien de ustedes dirá, pues pastor, yo ya le respondí a Dios hace años y está bien, qué bueno. Este mensaje puede ser solo una confirmación para ti, pero déjame explicarte por qué es tiempo de responderle a Dios desarrollando la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Hoy en día nosotros estamos enfrentando tiempos que la palabra de Dios cumple sus tiempos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras siempre se van a cumplir, las palabras del Señor, ¿verdad? Y fíjense que estamos viviendo tiempos donde nosotros en el círculo donde nos movemos encontramos a mucha clase de personas, y cuando tú tienes un contacto con una persona y muchos te llegan a decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y el problema que encontramos, precisamente por el cual surge este lema, es tiempo de responder a Dios, es porque muchos de estas personas que encontramos que dicen son cristianos, a la hora de ver sus vidas, a la hora de ver cómo hablan, a la hora de ver cómo se conducen, no concuerda lo que ellos profesan ser con su forma de vivir. Alguien dijo un día, necesitamos entender los cristianos que el audio debe checar con el video. ¿Estamos de acuerdo? Lo que oímos debe checar con lo que vemos, que es conforme a la palabra de Dios. Por eso es necesario responderle a Dios. Ya no podemos seguir jugando, no podemos seguir como tratando de llevar una vida cristiana, pero al final no la llevamos. No, te tienes que definir, tienes que hacerlo como el mismo Pablo lo acaba de expresar, ¿verdad? Y una manera de responder entonces a Dios es desarrollando verdaderamente la vida de Jesús en nosotros. Y hablar de desarrollar la vida de Jesús en nosotros, fíjense bien, hablar de desarrollar esta vida es hablar de ser formado en cada uno de nosotros los creyentes el carácter de Cristo. Ser cristianos, mis hermanos, no es pregonar una doctrina, aunque la doctrina de Cristo seguimos. Ser cristiano no es proclamar una ideología. Ser cristiano es tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Porque de ahí surge la palabra cristiano. Cristiano significa cristito, en pequeño, un seguidor de Cristo, ¿verdad? Un seguidor de sus enseñanzas, pero que lo llevan a formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, desarrollar la vida de Cristo en nosotros es formar el carácter, es formar su manera de pensar, formar en nosotros su manera de hablar, formar en nosotros su manera de actuar, la forma de amar y también, ¿por qué no decirlo?, la forma de perdonar. En este pasaje que nosotros acabamos de leer encontramos algunas cosas bien importantes. Nosotros podemos notar claramente cómo el apóstol Pablo, lo primero que nos dice, con Cristo estoy. ¿Cómo se encuentra? Primero, crucificado. Eso es lo primero que dice Pablo. Nosotros debemos notar lo primero que dice Pablo. Pablo está diciendo que su viejo hombre ha muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso significa que el viejo hombre de un cristiano, lo primero que tiene que hacer para desarrollar la vida de Jesús en él, debe morir. ¿Qué debe de hacer? Morir. Y esta muerte en Cristo Jesús se celebra cuando nosotros creemos en Él, cuando lo invitamos a ser nuestro Señor, cuando le invitamos a ser nuestro Salvador. Ahí en ese momento, en un acto de fe, de arrepentimiento a tu vida pasada,
tú estás haciendo como cuando uno se bautiza, ¿verdad? Cuando uno va al bautismo, lo único que estamos haciendo en el bautismo es confirmar que me he arrepentido de mi vida pasada, que estoy tomando la decisión por la fe de morir con Cristo. Pero luego en el bautismo te sumergen en el agua, pero no te dejan ahí ahogarte, ¿verdad que no? Te sacan del agua. Y cuando te sacan del agua, tú estás por fe también simbolizando, unido a Cristo, no solamente el morir con Cristo, sino el resucitar a una nueva vida. Eso es lo que representa tú al bautizarte. Hay quienes creen que el bautismo les salva y el bautismo no salva. Solo es un acto de confirmación a algo que ya hicimos. Me he arrepentido, he muerto al viejo hombre, como Pablo lo está diciendo. Él dice bien claro, ya no vivo yo. Sí. Ese es el fin de un cristiano. El cristiano tiene que morir, ya no tiene que vivir él en su propia vida, ya no. Ahora dice, por eso dice claramente Pablo, ahora el que vive en mí, ¿quién es el que vive en él? Cristo. Ahí es donde necesitamos entender, a desarrollar la vida de Jesús. ¿En quién? En nosotros. Saúl era un judío religioso, un fariseo de fariseos, que ya no existe más. Saulo, el judío, ya no existe más. Ha muerto ese hombre, y por la fe y la obediencia a Cristo es quien ahora gobierna y dirige su vida. El cristiano tiene que morir, y cuando ha muerto ya no es la misma persona. Yo recuerdo un ejemplo de una mujer. Ella era una prostituta. Y como cualquier persona, tiene la oportunidad que Cristo le da de conocerlo. Y ella conoció a Cristo y le entregó su vida al Señor. Y a partir del momento en que ella conoce a Cristo, su vida cambia. Ya no es aquella mujer que se dedicaba a la prostitución. A partir de ese momento, Cristo ha hecho una nueva vida en ella. Pasaron 5 años y un día el pastor de la iglesia le pidió a esta mujer que diera su testimonio. Ella sube al estrado y dice ella que cuando ella está testificando su vida, en una de las filas de la iglesia donde ella estaba hablando, se encontraba un hombre que por primera vez había venido a la iglesia, pero era el cliente número 1 de ella cuando ella era una prostituta. Entonces, cuando el hombre la ve, está asombrado. Al final, cuando se acaba la reunión, este hombre viene y se acerca a ella y le dice: oye, tú fulana, ¿te acuerdas de mí? Y ella se le queda viendo a los ojos y le dice: mira, la mujer que tú buscas hace 5 años murió, porque la mujer que hoy ves es otra mujer. Es que maravilloso. Esa es la vida del cristiano. Cuando el cristiano aprende a desarrollar la vida de Jesús en él, ya no puede ser recordado como en el pasado, porque en el pasado ese hombre, ¿qué pasó con ese viejo hombre? Ya murió. Así le respondió Pablo a Dios. Esa fue la respuesta que Pablo le dio a Dios: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Y qué significa que Cristo viva en el creyente? ¿Qué significa que Cristo viva en cada uno de nosotros? Significa que ahora nosotros, por la fe, vivimos obedientes a Cristo, a su palabra, a su enseñanza, y a través de su palabra y su enseñanza Él nos gobierna, nos dirige, y en la medida que obedecemos su palabra, la vida de Cristo se desarrolla en cada uno de nosotros. Ya no somos igual que antes. Amén. Esto es precisamente lo que tú y yo tenemos que buscar. Ese es el reto. Es tiempo de responder a Dios.
Debemos buscar y experimentar cada uno de nosotros como cristianos, y más desde el principio de nuestra conversión. Si algún día tú ya tomaste la decisión de arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, es tiempo que dejes eso y comiences una nueva vida en Cristo. Es tiempo de que lo que tú haces del momento que le entregas tu vida a Cristo no pueda seguir siendo la misma. Hace una semana pasada tuve la oportunidad en un lugar donde fui a comer. Había un hombre que yo lo conozco desde hace tiempo y se acercó. Él estaba con algunas copas, se acerca y entonces comienza a hablar de la Biblia, y estaba sorprendido porque conocía muy bien la Biblia. Y entonces yo, por hacer diálogo, le dije, pues tome lugar, siéntese, no esté parado. Se sentó y empezó a hablarme muchísimas cosas de la Biblia. Entonces yo le dije, oiga, ¿y usted dónde se congrega, dónde se reúne, no? Y me dijo, bueno, la iglesia donde nosotros vamos está por allá, una zona de Guadalajara, donde se conoce una colonia que es como San Andrés, y es una colonia muy popular. Y entonces me dice, bueno, allá está la iglesia, pero todos los que somos de esta zona, como somos muy fresones, no vamos para allá. El pastor viene con nosotros. Y entonces no sé si ustedes conozcan esta expresión de fresones, ¿verdad? Significa que pues no se juntan con la chusma más humilde. Eso es lo que él me estaba dando a entender por esa razón. Y entonces yo lo seguía escuchando, estaba comiendo, y luego me dice, yo soy cristiano. Ah, mire qué bien. Y entonces no se congrega. No. Y yo dije, pues se congrega en el lugar donde aquel pastor de allá viene y les da la palabra. Y en la plática luego me dice, no, ni siquiera voy ahí. Ah, no va ahí, no se reúne ahí. No, dice, no voy porque, mire, la verdad, yo soy cristiano de la Biblia, pero yo no me congrego, porque la verdad yo no soy como, y me mencionó a uno de sus hijos, yo no soy como él. Es que él sí está bien entregado, él sí está bien comprometido, él sí está ahí muy devoto. Y yo estaba sorprendido y le dije, ¿y usted es cristiano entonces? Fíjense qué equivocados estamos, porque no entendemos realmente lo que significa ser un cristiano. El cristiano es aquel que en primer lugar ha muerto a su viejo hombre. Ahí empieza la verdadera vida de un cristiano. Cuando ha muerto a su viejo hombre, ha sido levantado por la fe en una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo comienza a desarrollarla. No la desarrolla de un día para otro, pero comienza a ver una vida distinta en Él, una vida que va creciendo espiritual manera, de modo que llegamos a entender que no se trata solamente de una simple conversión, sino de todo un proceso de compromiso y de responsabilidad con el Señor al que tú sigues. Esa es una relación de compromiso y de responsabilidad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ¿qué quiere decir? Compromiso, responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice la escritura ahí, como hijos obedientes. ¿A quién le está hablando Pedro? A los cristianos. Es decir, que un cristiano que ha muerto a su viejo hombre y comienza una nueva vida en Cristo, se le dice o se nos considera que debemos ser hijos obedientes. Un cristiano es un hijo obediente. ¿Cómo eres tú?
¿Eres un hijo obediente? ¿Eres alguien que obedece al Señor? La Biblia te dice como hijo obediente, ese es el cristiano. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. No vivas amoldado de acuerdo a los deseos que antes tenías cuando vivías sin Cristo. Eso es lo que quiere decir. Ya no vivas conforme a eso. No, ¿por qué? Porque ahora tú has sido hecho un hijo obediente. Y luego sigue diciendo, sino como aquel que te llamó es santo, Cristo, el que te llamó, Dios que te llamó, es como es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A ver, Cristo quiere que nosotros como hijos obedientes seamos santos. ¿En cuánta manera de vivir? ¿En cuánta? A ver, santos en mi trato con mi esposa. A ver, varones, no los oí. Como que ya se callaron así un poco, ¿verdad? Santos en mi manera de vivir con mi esposa o con mi esposo. Santos en mi manera de vivir hacia mis hijos, aunque me desesperen, aunque me traigan así, es que no entiende y no, pero tienes que vivir de esa manera, santos en toda tu manera de vivir. Cuando voy al trabajo, ¿cómo debo de vivir en mi trabajo? Viviendo en esa santidad. Ahí me debo de conducir siendo santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice santos en toda nuestra manera de vivir, nos habla de los ojos, nos habla de la boca, nos habla del oído, nos habla de nuestros pies, nuestras manos. Quiere decir que toda nuestra forma de vivir debemos aprender como hijos obedientes a vivir como Él nos está enseñando a vivir, porque Él es santo. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy. Jesús en verdad es el Señor de tu vida, de tu familia. Entonces, tú tienes que permitir que la influencia de la vida de Jesús que está en su palabra ejerza esa influencia sobre ti, sobre tu vida, y a la vez tú puedas ejercer esa influencia sobre el mundo en el ámbito donde tú te desenvuelves. Por ejemplo, una ama de casa debe influenciar cuando va a la carnicería y se topa con algunas mujeres ahí que te conocen y te saludan. Hola Carmelita, ¿cómo estás Carmelita? Fíjate que te quiero platicar o queremos platicarte, y empiezan a hablar entre ellas mal de su esposo y tú le entras, ¿verdad? Eres cristiana y en lugar de influenciar en ellas no, sí, cierto, tienes razón, es que este señor es un flojo, no quiere hacer nada en casa. No. Así no es. Así no es. Si tú tienes a Cristo y la vida de Cristo se desarrolla en ti y estás oyendo a estas mujeres hablar mal de su esposo, tú tienes que levantar la mano y decir: en mi caso no es así. No se asuste, ya se vino el diluvio, pero no va a pasar nada. Estamos en el arca de Noé. Entonces, tenemos que ser influencia, mis hermanos. La iglesia no está de adorno. La iglesia no debe de ser un refrigerador donde solo se conserven las cosas. La iglesia, tú y yo, debemos de ser un hospital donde vengan los heridos, donde vengan los que están casi muriéndose y nosotros podamos ayudarlos a llevarlos al doctor de médicos, que es Cristo Jesús, y puedan ser sanados, puedan ser salvados. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso lo haremos si la vida de Jesús se desarrolla
en cada uno de nosotros. Ahora, aquí hay un punto importante. El asunto es que muchos de nosotros, como cristianos, nos cuesta trabajo estar dispuestos a ser cambiados, a ser transformados, a reconocer que lo necesitamos, que aún no lo hemos logrado todo, que aún tenemos actitudes en nuestras vidas que debemos abandonar, debemos dejar, y que debemos adquirir la conducta y la actitud de Jesús. Pero hay que reconocerlo. Hay que tener un espíritu enseñable donde diga, híjole, yo todavía la estoy regando, ¿verdad? Ahí con mi esposo o con mi esposa, y no estoy haciéndolo como debería de hacerlo, porque Jesús no lo haría de esta manera. Jesús lo haría de una forma distinta. Él trataría el asunto de una manera diferente. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Romanos 12, verso 1 al 2, por favor. Romanos 12, verso 1 al 2. Dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me voy a detener primero en este versículo. Pablo, al escribirle a los cristianos de Roma, lo primero que les dice: os ruego por las misericordias de Dios. Un cristiano que ha entregado su vida a Jesús, un cristiano que se ha arrepentido, que ha muerto a su viejo hombre, ha comenzado una nueva vida en Cristo, está desarrollando la vida de Jesús en él. Si hay algo que nunca debe de olvidar el cristiano, son las misericordias que Dios ha tenido para su vida. No podemos olvidar. No puedes olvidar que por la gracia de Dios fuiste salvado. No puedes olvidar que por la gracia de Dios fuiste justificado, fuiste considerado inocente ante Dios cuando eras el culpable. Y Jesús ocupó tu lugar. No podemos olvidar las misericordias de Dios, de saber que al justificarnos también nos redimió de nuestros pecados y nos liberó de nuestros pecados. No podemos olvidar las misericordias de Dios. No podemos olvidar las misericordias de Dios, que por medio de su salvación Dios te reconcilió con Dios cuando eras un enemigo de Dios por causa de tu pecado. No podemos olvidar las misericordias de Dios, porque nosotros éramos extranjeros, vivíamos lejos, separados de Dios, y por su justificación fuimos adoptados como hijos de Dios. No podemos olvidar todo eso, mis hermanos. No podemos olvidar todas las bendiciones y beneficios que Dios nos trajo por medio de Cristo. Por eso Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios, por ellas, por causa de ellas, presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida en general. Eso es lo que quiere decir cuerpos aquí. Mi vida entera, espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que mi mejor adoración, mi mejor alabanza que yo le puedo ofrecer a Dios es a través de una vida donde ya no estoy pensando en mí, ya no estoy centrado en mí. Sacrificio vivo significa que te niegas a ti mismo,
y tu alabanza y tu adoración es un ofrecimiento a Dios donde estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Esa es tu mejor adoración. Esa es la mejor adoración que le agrada a Dios, porque ¿cuántos no hay que venimos, levantamos manos, cantamos, le exaltamos a Dios, nos gozamos en su presencia, pero luego volvemos a nuestra vida diaria y no es un sacrificio vivo, ¿no? Cuando nosotros consideramos las misericordias de Dios, estas misericordias nos llevan entonces a ofrecerle la mejor adoración a Dios. Y tu mejor adoración es cuando tú comienzas a vivir negándote a ti mismo. Sirves en tu casa negándote a ti mismo. Sirves en tu trabajo negándote a ti mismo. Es como pensar vamos a pensar en alguien que va a su trabajo. ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿De qué manera va a ser su trabajo? ¿Como todo el mundo lo hace? No, vas a hacer tu trabajo lo mejor que puedes hacer, porque no lo haces para ese patrón humano, lo haces para Dios. Amén. Así lo hizo José el soñador, cuando fue vendido en Egipto y su patrón era Potifar. Él hizo lo mejor en ese lugar, de tal manera que Dios le puso en gracia, y Potifar, por la manera en que vio que Dios estaba con él, le dio el encargo total de aquel lugar, que pudiéramos pensar como si fuera una hacienda, ¿no? Hazte cargo de todo, José. Pero porque lo vio cómo trabajaba, lo vio cómo era de fiel, lo vio cómo administraba las cosas, y le encargó todo. Entonces así tiene que ser el cristiano. Ese es su sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y esa es la mejor manera en que tú le estás adorando a Dios. Eso quiere decir que estás desarrollando la vida de Jesús en ti. Amén. Eso es lo que significa. Luego en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, si yo estoy desarrollando la vida de Jesús en mi vida, entonces ya no me voy a conformar a la forma de vivir de este mundo. Hoy en día, por ejemplo, oímos a los jóvenes: es que ahora es bien común que el novio se vaya con la novia y vivan como casados. Se van a ir de vacaciones juntos, se van a vivir juntos, son novios. No, así piensa el mundo. Pero nosotros como cristianos no podemos pensar igual que el mundo. Ese es el pensamiento del mundo, pero ese no es el pensamiento ni la enseñanza de Jesús para nosotros. Aunque el mundo esté así, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y entonces, como si pensamos en ese joven, el joven o la joven no puede dejarse llevar conforme a este siglo, conforme piensa este siglo. Nosotros en Guadalajara estamos encargados del ministerio de novios y casarlos. Y siempre que estamos con ellos, como hoy viernes, ellos están allá teniendo una clase con los encargados que tenemos, que hemos discipulado. Ellos les están enseñando, y siempre nuestras enseñanzas es encaminarlo a la obediencia como novios a la palabra de Dios, no a vivir conforme a este mundo, sino que aprendan a obedecer a Dios. Y luego, ¿cómo van a vivir no conforme a este mundo? Transformando la mente. Porque ¿dónde llega el pensamiento que el mundo nos lanza? ¿A dónde nos llega? A la mente. La idea del mundo llega a nuestra mente, y claro, muchas veces entra por nuestros ojos porque lo vemos. Pero es ahí donde el cristiano tiene que precisamente aprender a desarrollar la vida de Jesús en él, para no vivir conforme al pensamiento, la forma de hablar, la forma de actuar de este mundo, sino más bien me debo dejar transformar mi mente, para que mi mente
pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Entonces, desarrollar la vida de Jesús en nosotros quiere decir que significa aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si ofrezco un sacrificio vivo, santo, agradable, no me conformo al mundo, me transformo en mi mente, esto quiere decir que desarrollar la vida de Jesús en nosotros es aprender a hacer la voluntad de Dios, no la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 5, versículo 30. Vamos a oír hablar a Jesús lo que Él decía de Él mismo. Y si Él dijo esto, ¿quién somos nosotros para no hacerlo, no? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuánto puede hacer Jesús por Él mismo? ¿Cuánto? Nada. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué me está enseñando Jesús? Jesús me está enseñando que lo más importante y lo más grande que un hijo de Dios puede hacer en su vida es hacer la voluntad de Dios. Y si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos desarrollando la vida de Jesús en nosotros, porque eso hacía Jesús. Amén. La voluntad de Dios, no mi voluntad. A lo mejor mi voluntad, por ejemplo, si me enfrento con un problema, mi vecino, ya se le ocurrió al vecino pararse ahí afuera de mi casa y no puedo entrar porque está el vecino parado con su auto ahí en mi casa. Y entonces cuando tú lo ves ahí parado, ¿qué haces? ¿Sonríes? ¿Estás feliz? No, al verlo parado ahí, estás enojado. Otra vez este vecino ahí parándose en la puerta de la casa, y te enojas. Y si no controlas tu enojo, si no controlas tu coraje, tu ira, vas a hablar muy mal. ¿Sí o no? Una vez veníamos de la iglesia, mi esposa y su servidor. Llego a mi casa y ahí estaba mi vecino parado. Para que no crea que lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo hasta por mí. Y ahí estaba el vecino parado y yo me salió humo por los oídos, humo por la nariz. Estaba bien enojado. Otra vez el vecino ahí parado. Yo estaba bien enojado y venía de la iglesia. Pero a ustedes no les pasa, solamente a mí me está pasando eso. A ustedes no les pasa eso. Y yo estaba enojado y entonces mi esposa: cálmate, Nerón, cálmate, tranquilo. Dice: ¿por qué no te bajas del auto con calma, le timbras al vecino y le dices al vecino que si por favor se mueve para que tú entres? Y cuando entres, tú le dices al vecino: mire, vecino, si usted ocupa este lugar porque al otro lado venían a visitar a la mamá, y si tú quieres puedes pararte ahí. Ya entré, ya no hay problema, yo no voy a salir hasta otro día.
Y cuando me dice eso, yo volteo con mi esposa y le digo, ¿what? ¿Qué dijiste? Sí, me estaba hablando con la paz de Dios. ¿Sí o no? Me estaba diciendo, niégate a ti mismo. ¿Sí o no? Me estaba diciendo, no te conformes como piensa el mundo, como vive el mundo. No lo hagas así. Renueva tu pensamiento, renuévalo y actúa conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Podría hacer con calma lo que me estaba diciendo mi esposa? A ver, ayúdenme, ¿podría? Lluvia, ¿te puedes parar tantito para oírlos? Gracias. ¿Se puede hacer con calma, sí o no? Sí. Pero si yo me pongo con mi esposa, no, es que tu diario así ves las cosas y si dejo que eso haga, van a abusar y empieza el pretexto de mi pensamiento que se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Saben qué hice cuando me dijo mi esposa? Me bajé del auto, le timbré al vecino, salió el vecino bien apenado, perdón vecino, y ahorita me muevo, me voy a quitar de aquí. Y entonces, como Dios me habló por medio de mi esposa, le dije al vecino, no se preocupe, mire, déjeme entrar, si no hay lugar y usted quiere pararse aquí, puede pararse, yo ya no voy a salir. De verdad, claro. Dice, qué diferente. Pero si yo hubiera llegado echando pleito, ¿cómo hubieran sido las cosas? ¿Hubiera testificado que Cristo está desarrollándose en mí? Claro que no. Y aprendí la lección, porque no creo que es la primera vez que me lo hace. Ya sé el caminito, ya volteo a ver a mi esposa, ya sé, ya. No te preocupes. Pero le estoy poniendo un ejemplo sencillo. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, vivimos todos los días que en lugar de hacer la voluntad de Dios, seguimos haciendo nuestra propia voluntad? Es tiempo de responder a Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Eres cristiano, eres un seguidor de Cristo, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Tenemos que aprender que no podemos hacer nada por nosotros mismos, nada. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, al final del versículo, Él dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuánto puedes hacer sin Cristo? Y a veces usamos el pasaje como una muletilla. Ah, sí, nada puedo hacer sin Cristo. Sí, pero hazlo real. Haz la voluntad de Dios para que realmente puedas mostrar que nada puedes hacer sin Él. Nada. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios en nuestro trato a los demás. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Conforme a la voluntad de Dios o a la tuya? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Conforme a la voluntad de Dios o a la tuya? Hacer la voluntad de Dios es desarrollar la vida de Jesús en nosotros. Amén. Pero también pudiéramos hablar cómo hago la voluntad de Dios en el respeto. ¿Cuánto respeto tienes a las personas? A veces un papá puede decirle a los hijos, oye, respétame. Y luego te ven en la calle y te ven discutiendo con otras personas, y entonces el hijo voltea y te dice, oye papá, pues si tú no respetas, ¿por qué me pides a mí respeto?
Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Acuérdense lo que Pablo dijo en el texto de inicio. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ese es el nivel a donde tenemos que llegar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el punto de la vida del cristiano. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que murió y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Una fe genuina es aquella fe que te va a llevar a desarrollar la vida de Jesús, a tenerla en tu vida y a actuar como Jesús actuaría. Otra, ¿cómo estás haciendo la voluntad de Dios en tu servicio? ¿Como tú quieres o como Dios quiere? Claro, hay tiempos donde uno tiene que aprender, ¿no? Yo sé que quizás cuando vine, las 2 veces que vine, a lo mejor yo mencioné este ejemplo o no lo sé. Cuando yo comenzaba de cristiano, yo tengo un poquito antes de que comenzara Casa de Oración que conocí al Señor, pero me tocó los inicios de Casa de Oración Guadalajara. Yo era uno de los carismáticos que el pastor Chuy Olivares menciona, soltero, mi esposa, su servidor. Y cuando empezaba Casa de Oración, a mí me faltaba madurez. Era un joven de 18 años, 19 años, y yo quería ser misionero, yo quería servir a Dios. Y entonces me acuerdo que el pastor Chuy me decía: espérate, tranquilo, no, es que yo quiero ir a las misiones y yo quiero hacer. Y entonces vino un misionero y me convenció, y entonces yo vine con el pastor Chuy y le dije: me voy. Y me fui con el misionero, 3 años. Mi pregunta es hoy: ¿hice la voluntad de Dios o la mía? Estaba haciendo mi voluntad, porque no era la voluntad de Dios que en ese momento me fuera. Entonces yo me fui. Y como yo le dije al pastor Chuy: bueno, es que Dios me dijo, y Chuy pues siempre nos ha enseñado: si tú vienes a mí con que Dios te dijo, pues ¿qué puedo hacer yo contra Dios? Nada, ¿no? Si Dios te dijo, pues Dios te bendiga. Y ahí voy, 3 años con el misionero. Durante 3 años no pasó nada, al contrario, muchos problemas. Y Dios me habló después de 3 años una noche llorando: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice de mal? Y el Señor me dijo bien claro: a ver, ¿hiciste mi voluntad o la tuya? No, pues yo hice lo que yo quería, aunque te quería servir, pero lo estaba haciendo mal. Y entonces Dios me dijo: no, lo que yo quiero es que regreses a Casa de Oración, te sometas a tu pastor Chuy y esperes el tiempo en que yo te mueva, con el apoyo de tus líderes. Y lo comprendí. Yo tuve que regresar, pedir perdón, porque lo hice mal. Y pedí perdón: Chuy, perdóname, me equivoqué, sé que no debí haber hecho esto, pero aquí estoy. Sé que tengo que aprender a sujetarme a tu autoridad. ¿Se fijan cuál es la voluntad de Dios? No es lo que yo quiero. Es que esto. No, tranquilo. Dios puso un pastor y el pastor te está instruyendo, te está enseñando. Y mire, te estoy hablando de cerca de 41 años de eso atrás. Ya pasaron 41 años que sucedió aquello, ¿verdad? 40 años quizás. Regresé, aprendí a hacer la voluntad de Dios en ese orden. Y entonces pasaron años. A veces las promesas de Dios que tiene para nosotros a veces se tardan más
Porque precisamente como no hemos desarrollado la vida de Jesús en esa área de hacer la voluntad de Dios, a veces tardan las promesas de Dios en cumplirse en nosotros. Y entonces que hubo un retraso a lo que Dios tenía para mí, y yo tuve que esperar otros 13 años más para que Dios, ahora sí, me enviaran y esa fuera la voluntad de Dios. Los cristianos muchas veces tenemos problemas con esto. Queremos servir a Dios y a veces queremos servir haciendo nuestra propia voluntad. No, así no es. Tienes que aprender a desarrollar la vida de Jesús en ti para aprender cómo la Biblia dice que hay un orden, y en ese orden, cuando nosotros lo hacemos conforme la palabra de Dios nos dice, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en el servicio. Y te lo podría aplicar en cualquier área. Por ejemplo, yo soy esposo. Me debo de preguntar, a ver, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi servicio, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos? O viceversa, mi esposa, ¿estás haciendo la voluntad de Dios con tu esposo, con tus hijos en tu casa? Porque ahí comienza todo. A veces queremos servir a Dios y es muy fácil servir a Dios en la iglesia, pero no estarlo haciendo en casa. Entonces ahí no funciona. Tengo que aprender a desarrollar la vida de Jesús en mí. Acuérdese, nada puedo hacer por mí mismo. Todo lo que hago es hacer la voluntad del Padre que me envió. Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos que hacer es la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, que me está enviando a servir a mi casa, me está enviando a servir en mi trabajo, me está enviando a servir en la iglesia, y tengo que aprender que en ese servicio tengo que estar bajo autoridad. Después de lo que yo hice, aprendí algo bien importante en mi vida. Nunca funciona un ministerio si no se hace la voluntad de Dios en ese punto, estar viviendo bajo autoridad. Amén. Es bien importante. Un papá quiere tener autoridad sobre sus hijos, vive bajo la autoridad de Cristo. Amén. Siempre es así. Siempre va a funcionar de esa manera. No hay otra forma. Otro texto, Juan 6:38. Dice Jesús, porque he descendido del cielo. Vea, Jesús descendió del cielo, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios, pero tomó forma humana y vivió como nosotros, como un hombre en su humanidad. Y en su humanidad dice Él esto: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora piense usted, si Cristo dice esto, siendo quien era Él, ¿quién somos nosotros que queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad? ¿Quién somos? ¿Acaso nos creemos más que Cristo? No puede ser posible. Él nos enseña ese camino. Por eso qué importante es desarrollar la vida de Jesús en nosotros. Por eso qué importante es tiempo de responderle a Dios y vivir como debemos de vivir, con esa vida de Jesús desarrollada en nosotros, haciendo la voluntad de Dios que nos escogió. Esa es. Ahora,
Un ejemplo que Jesús puso muy claro de hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Mateo 21, verso 28. Aquí hay un ejemplo muy claro de esto. Dice ahí: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y Jesús les hace la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. ¿Por qué dijo que el primero? Porque el primero, aunque le dijo que no, al final de cuentas dice que se arrepintió y obedeció. A lo mejor lo que Dios te está ordenando que hagas no te guste. A lo mejor sea: hey, perdónalo. No, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Pero al final te arrepientes y obedeces a Dios. Pero otro, Dios le dice: oye, perdónalo. Sí, lo perdono, pero no lo perdonas. ¿Cuál de los 2 obedeció, el primero o el segundo? O sea, el primero, el que obedece, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que hace lo que Dios te pide. Por eso, mis hermanos, en el Salmo 143, verso 10, la Biblia dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Tenemos que aprender a orar y a pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Amén. No quiero tomar más tiempo. Quiero que cierre sus ojos en el lugar donde está. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde está. Y yo quiero que ore a Dios y le diga: Señor, esta noche me has hablado, no solo a través de esta lluvia que tú mandas, sino a través de tu palabra. Y yo quiero responderte. Yo quiero darte una respuesta en esta noche. He venido aquí a oír tu palabra para responderte, Señor. Y si he descuidado esta parte en mi vida de no desarrollar la vida de Jesús en mí, me he conformado, me he quedado en paz, como soy, como actúo, como hago las cosas, te quiero pedir perdón. Y tomando las palabras de Pablo, Señor, quiero morir a mi pasado, quiero morir a ese hombre que debe quedar sepultado juntamente contigo. Y quiero vivir esa experiencia como Pablo lo dice: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y yo quiero que le diga: Señor, yo quiero que cada día, hasta el último día de mi vida, tú vivas en mí, tú te desarrolles en mí. Cada día, Señor, cada momento de mi vida, enséñame a vivir como tú eres santo, que aprenda a vivir en toda mi manera, en esa santidad, agradándote a ti.
Enséñame, Señor, a vivir haciendo tu voluntad. Me he conformado haciéndome la mía, pero hoy, en esta noche, Señor, yo quiero responderte. Y no quiero responderte emocionalmente. Quiero hacer un compromiso genuino contigo en esta noche, darte tu lugar y decirte: Señor, te necesito. Necesito de tu vida. Necesito ser una influencia de que Cristo vive en mí, en cualquier lado donde yo esté. Señor, necesito aprender a vivir bajo autoridad, que es la mejor manera en que tú me puedes usar, la mejor manera en que tú puedes fluir a través de mi vida. Hazlo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tengo que pedir perdón a alguien, Señor, lo hago obedeciendo tu palabra, obedeciéndote a ti. Aquí estamos, Señor. Tócanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.